Un 6,6% fue la tasa de desempleo del país en el último trimestre. Se está hablando incluso de que estamos llegando al desempleo estructural, es decir, que la economía se está acercando a la máxima capacidad de generación de puestos de trabajo y que los que están desempleados en el fondo lo están porque se están cambiando o porque están buscando o no tienen ganas de trabajar simplemente. Sin embargo, existe una cifra que alerta de cierta manera. De acuerdo con investigaciones de la Unidad de Inteligencia del Diario Financiero, si no existieran los planes de apoyo fiscal para el empleo, esta tasa de desempleo sería de más de un 13%. Para analizar en profundidad estas cifras, estamos con el economista de Consult RS, Gonzalo Sangüesa. Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por la invitación. Gonzalo, tenemos que unas 600.000 personas accedieron en este último trimestre, del que tanto se ha hablado por esta tasa de desempleo estructural, a un puesto de trabajo gracias a los planes de empleo con apoyo fiscal. ¿Qué pasa con esa cifra? No, efectivamente, existen del orden de 620.000 personas que tienen trabajo porque hay alguna relación con un apoyo fiscal. Pero uno tiene que dividir ese número en tres al menos. Hay del orden de 80.000 personas que tienen empleo directo, pero que tienen que ver, más que con políticas de estabilización del empleo, tienen que ver con políticas de apoyo para solucionar los problemas de pobreza y extrema pobreza. Ahí están todos los programas, por ejemplo, de Chile Solidario. Entonces tenemos 77.000 personas, ese es el número exacto, ¿no es cierto?, que tiene trabajo directo del gobierno, pero que se fundamenta en una política, ¿no es cierto?, social para sacar a la gente de la extrema pobreza y de la pobreza. Y el principal programa ahí es Chile Solidario. Después tenemos empleos que son indirectos, que donde el gobierno lo que hace es apoyar la creación de ese empleo, y esos son del orden de 100.000 empleos, y ahí lo principal son los empleos a los jóvenes. Hay un subsidio, es una política del año 2009, en el cual se subsidia el empleo de los jóvenes, es decir, aquellos que están entre 18 y 25 años y que pertenecen al 40% más pobre de la población. Entonces, de nuevo, es una política que tiene que ver con una connotación más social. Y lo que tenemos, el grueso, ¿no es cierto?, son 450.000 personas que trabajan porque hay inversión pública. Y esos son empleos que siempre han existido, lo que pasa es que ahora los llamamos con apoyo fiscal, pero siempre ha habido inversión pública, tiene que haber inversión en infraestructura, en vivienda. Y ahí lo que tenemos son 450.000 empleos, y eso es lo que aumentó entre diciembre de este año y diciembre del año pasado, o sea, en realidad entre diciembre del 2011 y diciembre del 2010, eso aumentaron en 120.000, porque a medida que el país crece, la inversión pública va creciendo y por lo tanto va generando mayor cantidad de empleo. Entonces yo creo que es ficticio pensar que este 7 u 8% de trabajadores que tienen algún tipo de apoyo fiscal estén desempleados potencialmente y pudieran sumarse a la fuerza de trabajo. Son gente que está trabajando y que está trabajando principalmente en inversión pública. Se criticó en los gobiernos anteriores, los gobiernos de la concertación, quienes actualmente son gobiernos criticaban precisamente esto. ¿Es sostenible mantener estos 600.000 puestos de trabajo desde el fisco, y es eficiente también que el fisco tenga a la mitad de los empleados en este momento en su fila? No, porque acuérdate que la fuerza de trabajo son 8 millones de personas, estamos hablando de que 7 millones y medio son los que trabajan, hay del orden de 500.000, 550.000 desocupados, y de esos 7 millones y medio efectivamente hay 600.000 que tienen algún apoyo fiscal. Eso lo van a tener siempre, independiente del gobierno. Siempre va a haber un grupo importante de personas, 400.000, 500.000, trabajando en inversión pública, porque todavía hay mucha inversión pública en vivienda, todavía hay mucha inversión pública en infraestructura, en cárcel, en salud, etc. Entonces siempre va a haber un grupo muy grande de gente que trabaja porque el gobierno invierte en inversión pública. Después, el tema del apoyo a los sectores más pobres. Esa es una política social que yo creo que se ha acentuado en el actual gobierno. O sea, el actual gobierno ha tomado un poco lo que venía, ¿no es cierto?, de un acento social. Este país había crecido muy fuerte, pero se nos había quedado de orden de 15% de la población en la extrema pobreza y la pobreza. Y para sacar a esa gente, tienen que haber dos tipos de políticas. Tiene que haber una política de empleo directo en algunos casos, que ahí estamos hablando de 70.000, 80.000 personas, y también tiene que haber subsidios, porque sabemos que los jóvenes, ¿no es cierto?, tienen una baja productividad, los jóvenes de 18 años tienen muy baja capacitación y por lo tanto su productividad en el empleo es muy baja, y el gobierno lo que hace es subsidiar. Entonces yo creo que estas políticas son más bien permanentes y pueden variar de un año a otro, y probablemente en los ciclos recesivos puedan ser un poco mayores, pero siempre vamos a tener una política social enfocada a los más pobres, a los jóvenes, para que tengan empleo y puedan salir de esa situación.
Gonzalo, y en cuanto a la calidad de este empleo, porque ese es otro de los puntos que siempre se ha argumentado. Este empleo no es, como decía Keynes, de hacer un hoyo y después contratar a otro para que tape este hoyo, solo por el hecho de apoyar y dar empleo, es decir, ¿no es empleo productivo o sí es empleo productivo? A ver, claramente los que trabajan en obras públicas, empleo productivo, o sea, lo podemos ver en las viviendas sociales, infraestructura, o sea, esas 450.000 personas están creando empleos productivos, o sea, eso no cabe ninguna duda. Después, en el tema del subsidio a los jóvenes, por ejemplo, es interesante porque ahí lo que se hace no es que el gobierno le da un empleo, sino que el gobierno invita a las empresas que contraten a los jóvenes y le subsidia, ¿no es cierto?, parte del sueldo. Y después, en la política social, están bastante. Chile Solidario es un buen programa, y ahora vienen los programas del gobierno, ¿no es cierto?, que lo que hacen es apoyar a las personas de bajos recursos para que consigan un empleo, lo puedan sostener en el tiempo y puedan salir de su situación. Entonces, Chile en general, digamos, y eso es de los últimos 30 años, tiene políticas sociales bastante bien enfocadas. Por eso hemos tenido una reducción muy fuerte en los niveles de pobreza. Este país tenía niveles de pobreza de 40, 50% en el año 90 y hoy día estamos hablando de niveles de 10, 15%. ¿Vemos alguna expectativa de crecimiento del empleo por el lado del sector público? Probablemente este año va a haber una competencia muy dura en el mercado laboral porque con tasas de desempleo bajo el 7%, nuestras proyecciones son que la economía va a crecer 4,3% este año y por lo tanto va a haber un crecimiento de la tasa de empleo de 2 o 3% este año. Y ese crecimiento del empleo va a tener que implicar que gente que hoy día no está participando, nosotros tenemos un problema en la tasa de participación, o sea, hay mucha gente... 300.000 personas que no quieren trabajar. No, además nosotros tenemos 13 millones y medio de personas que están en edad de trabajar, que tienen más de 15 años, y de esos 13,5 millones, solamente 8 millones están participando, es una tasa de participación del orden del 60%. En los países desarrollados esto es 65, 70%. Entonces, nosotros, el mercado laboral este año, la dinámica va a ser que al haber escasez de empleo y haber demanda de empleo por el sector privado, mucha gente que hoy día no está participando se va a entusiasmar a participar. Y ese es el gran desafío para el crecimiento de largo plazo de Chile, de que aumentemos la tasa de participación de las personas de niveles de hoy día de 60% a niveles de 65, 70%. Por lo que deduzco, usted tiene una visión bastante positiva de lo que va a pasar en materia de empleo este año. Tenemos una crisis internacional que se está poniendo de castaño a castaño oscuro, cada día más compleja y cada día más... no sabemos qué va a pasar. Un día tenemos buenas noticias desde Grecia, otro día tenemos pésimas noticias desde Grecia. Una Europa que está tratando de batallar entre medio de estas aguas bien turbulentas. ¿No hay un riesgo para el empleo local? Y se lo pregunto porque si bien el comercio en el último trimestre absorbió gran parte de la fuerza de trabajo que estaba buscando empleo y también algunos sectores de los servicios, tenemos por ejemplo el sector manufacturero que está destruyendo empleo. A ver, la economía internacional está viviendo con riesgos del año 97. Yo diría que de la crisis asiática que no hemos tenido un periodo, digamos, de normalidad muy largo. Tuvimos la crisis asiática, el ataque a las Torres Gemelas, la recesión en Estados Unidos, Rosa, uno puede enumerar. Ahora el riesgo está focalizado efectivamente en Europa. Pero yo soy optimista respecto a que Europa va a salir en forma ordenada, sin una crisis financiera desordenada. Porque crisis financiera tiene, digamos, los países están muy endeudados, los bancos le prestan y por lo tanto muchos bancos están con problemas de solvencia. Pero el tema es, ¿sale en forma ordenada o en forma desordenada? Y mi expectativa, hasta ahora no me he equivocado, ¿no es cierto? Ya llevamos casi 2 años de la crisis, es que va a salir en forma ordenada, es decir, los países ricos van a terminar apoyando y lo siguen apoyando a los países más pobres. Y por lo tanto, eso no va a ser una solución sin dolor, porque va a ser recesión, va a haber recesión en Europa este año, pero lo importante es que no haya un colapso financiero que termine contaminando al resto del mundo. En la medida que eso no ocurra, el escenario para Chile no es bueno, pero tampoco es malo, es un escenario intermedio. Entonces, este año lo que vamos a tener en Chile del resto del mundo es un impulso menor que el que hemos tenido en el pasado. Pero la economía chilena tiene sus propias capacidades y tiene un potencial tremendo en el sector minero, y mientras China y Asia sigue creciendo, ese es un sector que va a seguir invirtiendo, va a seguir generando actividad económica. Tenemos el sector construcción que ha estado muy activo y va a seguir activo por todo el tema de la reconstrucción, todavía queda mucho por hacer ahí. Y tú mencionabas el sector manufacturero, efectivamente. Pero el sector manufacturero es un problema estructural, no es un problema de la recesión en Europa. Si uno mira el sector manufacturero en los últimos 30 años, crece menos que la economía. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de cambio bajo, que no lo hace competitivo a nivel internacional. Tiene un costo de la energía eléctrica, que es de los más altos del mundo, y por lo tanto el costo de la energía eléctrica es muy alto, y eso es un insumo muy importante del sector industrial. Y tiene la competencia china, que es una competencia muy dura, porque no siempre una competencia muy justa, digamos, en términos de que hay menos respeto a los derechos laborales, hay menos respeto a los temas ambientales.
hay subsidios del Estado, y por lo tanto para el sector manufacturero es muy difícil competir, pero eso es una historia muy larga ya que tenemos en la economía. Entonces yo creo que en crecimiento del empleo vamos a tener en la economía chilena, porque es cierto que hay riesgos en Europa, pero mi escenario central es que esos riesgos están controlados. ¿Chile se puede autosustentar en su propia demanda interna, que es lo que hemos visto en el último No, tiempo? es imposible. Nosotros exportamos 40% de lo que producimos, o sea, prácticamente la mitad de lo que se produce en Chile se vende afuera. De la inversión en Chile, un tercio es inversión extranjera directa, son los propios extranjeros invirtiendo en Chile. Si uno mira la banca nacional, ¿no es cierto?, son principalmente bancos extranjeros. Entonces, nosotros somos una economía tremendamente integrada con el resto del mundo. Cuando el resto del mundo se desacelera, nosotros nos desaceleramos. Por eso yo creo que el Banco Central debió haber bajado la tasa de interés y tiene que seguir bajándola, porque ¿Hasta tenemos cuánto? probablemente a niveles de 4,5 o 4%, pero lo tiene que bajar en el corto plazo, porque estamos teniendo una desaceleración de la economía mundial que sí o sí nos va a impactar. Y hemos tenido una política fiscal bastante restrictiva los últimos 2 años, que tampoco ha sido un gran impulso. Entonces, uno no puede tener una desaceleración de la economía internacional, tasas de interés altas y política fiscal contractiva. Ese cóctel es muy negativo para la economía chilena. Yo soy más optimista de que este año la política fiscal se va a ejecutar con más prontitud, digamos, y va a crecer más rápido el gasto público y que el Banco Central va a bajar más rápido la tasa de interés. Con esas dos cosas, tenemos una buena chance de crecer sobre 4% este año. Y eso en materia de empleo, vamos a seguir viendo estas cifras fabulosas de un 6,6%. ¿Podemos prever que vamos a ver incluso un menor desempleo o de aquí en adelante ya empieza un punto de inflexión y vamos a empezar a subir un poco? Yo creo que en nuestro escenario base lo que vamos a tener este año y depende mucho de cómo se comporta la fuerza de trabajo. Como te decía, hay del orden de 5 millones de personas que están en edad de trabajar pero no está participando. ¿Qué significa? No está trabajando ni está buscando empleo. Entonces, cuando la economía crece y los salarios reales suben, esa gente se entusiasma y empieza a participar y puede aumentar la fuerza de trabajo. Y con eso te aumenta el desempleo, ¿te das cuenta? Pero lo que es importante es mirar la creación de empleo. Y yo creo que este año el crecimiento del empleo va a estar entre 2 y 3% de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, vamos a tener un aumento importante del empleo. Las tasas de desempleo lo más probable es que se estabilicen, porque a medida que crece el empleo, crecen los salarios, también va a estar aumentando la fuerza de trabajo. Más gente de esas 5 millones de personas que no están participando van a salir a buscar trabajo, se van a entusiasmar. Entonces, es probable que se estabilice la tasa de desempleo a nivel entre 6 y 7% este año. Muy bien. Bueno, lo voy a dejar invitado a que aquí a fin de año revisemos esta cifra o un par de meses más a ver cómo vamos, cuando tengamos un par de cifras más que ya eliminen la estacionalidad propia del verano también, porque tenemos al agro absorbiendo una fuerte cantidad de mano de obra y con muchos problemas también para encontrar trabajo. Muchas gracias, Gonzalo. Así dejamos entonces esta entrevista por hoy y yo los invito a una nueva entrevista en DF TV.